Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con series de potencias. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, que sí se ve. Sí, profe, sí. Ya, bueno, vamos a empezar a revisar series de potencias que son y básicamente los conceptos de convergencia, de divergencia y los conceptos que están relacionados también con calcular el radio de la convergencia de una serie de potencias. Pero antes, solamente recordar un par de conceptos que tienen que ver con las series. O sea, si ustedes revisan la sección 11.1 y 11.2 del libro de Stuart, van a ver que ahí se define lo que es una sucesión y lo que es una serie. Básicamente, una sucesión simplemente es una fórmula que depende de n, es decir, de los números enteros, y cuando sumamos todos los términos dependientes de n, esa sucesión se transforma en una serie. Es decir, esta expresión que ustedes ven aquí, que acabo de sombrear en negro, es una sucesión. Sí, es una fórmula dependiente de n, donde n va desde 1 hasta cualquier número que nosotros querramos delimitar. Si es que n vale 1, esta fórmula valdría 1 por 2, 2 dividido para 2, 1, ¿verdad? Si es que n vale 2, vamos reemplazando 2 multiplicado por 3, me da 6 dividido para 2 igual a 3, y así sucesivamente. Entonces, una sucesión se define en la sección 11.1 y en la sección 11.2 se define ya lo que es una serie. Entonces, cuando nosotros a esta sucesión le sumamos todos los términos de esta manera, ¿sí? Esta sucesión, ¿no es cierto? O sea, esta suma de términos de la sucesión se transforma en una serie, ¿ok? Entonces, básicamente una serie es la suma, ¿no es cierto? La suma de los términos de una sucesión empezando desde n igual a 1. Ahora bien, cuando nosotros sumamos los términos de una sucesión, como este mismo caso, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí, cuando nosotros sumamos los términos, por lo general queremos saber qué es lo que sucede cuando tenemos infinita cantidad de términos. Ustedes pueden ver aquí que estamos sumando desde n igual a 1 hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, si es que nuestra suma es un número muy grande o es un número infinito, o cada vez que sumamos un término más, esa suma se hace cada vez más grande, más extensa, entonces decimos que esa suma es un valor infinito. ¿Ok? En ese sentido, decimos, ¿no es cierto?, que esta sucesión de aquí es una sucesión divergente. La suma de todos los términos siempre se hace cada vez más grande. Entonces la suma se va haciendo mucho más grande que terminará en el infinito. Pero también hay otro tipo de sucesiones, como este caso de acá. Esta sucesión es un poco distinta porque si es que nosotros vamos reemplazando los valores desde 1, el 2, el 3, etcétera, y vamos sumando esos números, ustedes van a ver que aquí este 2 a la n es cada vez un término más grande. Si está dividiendo al 1, esta fracción se hace un término cada vez más pequeño, ¿verdad? Y al restar de 1, cuando n es infinito, prácticamente esta resta o esta diferencia es
1 mismo. Eso significa que esto valdría 0. Cuando n tiende a infinito, esto sería 1 dividido para infinito. Sabemos que esa indeterminación vale 0 y por lo tanto 1 menos 0 me daría 0. Entonces, cuando nosotros sumamos infinita cantidad de términos, podemos tener dos resultados. Que la sucesión sea divergente, es decir, que la suma es infinito, o que la sucesión sea convergente. Es decir, convergente significa que la suma sea un número real. En este caso, esa suma vale 1. Y así podemos tener un montón de ejemplos, un montón de fórmulas, pero básicamente estos dos ejemplos que hemos escrito aquí sirven para indicar cuando tengo una sucesión divergente y cuando tengo una sucesión convergente. Ahora bien, cuando ya hemos transformado una sucesión, o más bien, cuando nos interesa saber la suma de esa sucesión, la hemos escrito como serie, ¿verdad? Entonces, también nos interesa saber si es que esa serie es convergente o no es convergente. Para evaluar, básicamente, si la serie es convergente o no es convergente, se tiene un criterio que es básicamente el que está escrito aquí. Entonces, una serie es convergente si es que la sucesión converge. Y además, si es que existe este límite de Sn. Ahora, aquí tal vez ustedes se pregunten qué es el Sn, ¿cierto? Porque no le hemos dicho todavía, no hemos escrito acá arriba qué es el Sn. Prácticamente el Sn, ¿cierto? El Sn es prácticamente suma de... Perdón. Este Sn es prácticamente la suma de los n primeros términos. O sea, es una suma parcial de la serie. Si, por ejemplo, si yo tengo la serie desde 1 igual hasta infinito, sumar infinita cantidad de términos es imposible muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se limita, en vez de poner hasta el infinito, podemos poner, por ejemplo, hasta 100 o hasta 200 o cualquier número n, de tal manera de que me permita ver si es que esa sucesión converge o no, igual que vimos aquí, ¿no es cierto? Entonces, Sn indica la suma de los primeros n términos. Por ejemplo, si yo aquí fijo que si n vale 10, esta suma, ¿cuánto vale? Valdría 10 por 11, 110, dividido para 2 a 55. Eso sería Sn. Entonces, para saber si una serie converge, se examina si es que la suma parcial o Sn es convergente y también se examina si es que el límite de esa suma parcial es un número real. Si es que suceden las dos cosas, entonces se dice que una serie es convergente. Ahora bien, si ustedes indagan un poco más o recuerdan un poco más lo que han visto anteriormente, recordarán que hay varias formas de evaluar y varios tipos de series que se evalúan con diferentes métodos. Evalúan si es que son convergentes o no son convergentes. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, tipos de series geométricas, series P, series aritméticas, series alternantes,
etcétera, etcétera. Series telescópicas, ¿no es cierto? Un gran grupo de series que por sus características tienen un nombre. Y también existe un conjunto de métodos para saber si es que esas series son o no convergentes. Entonces ahí está la prueba de la integral, la prueba de la raíz, la prueba de la razón y algunas otras pruebas. Nosotros en estos capítulos que vamos a revisar trabajaremos, digamos que el 95-98% de las veces con el método de la razón. Entonces, ahí ya tienen una primera tarea que es revisar o recordar cuál es el método de la razón para evaluar series. Bien, eso en cuanto a series, un poco recordar el concepto de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Qué es una serie y cuándo sabemos o cuándo decimos que es convergente o divergente? Ahora bien, hay un tipo de series que se llaman series de potencias que involucran, aparte de esta expresión que depende, esta expresión depende solo de n, esta expresión también depende solo de n. Pero una serie de potencias es una expresión que depende de n, como pueden ver ustedes aquí, n, acá también n, pero además depende de una variable que es x. Entonces, una serie de potencias tiene la característica de que involucra, además de la expresión dependiente de n, integra o involucra una variable que en este caso va a ser la variable x. ¿Ya? En este punto ya estamos en la sección 11.8. Es decir, hemos dado un salto. Ustedes tendrán la obligación un poco de recordar este tipo de series y de métodos para evaluar. Ahora bien, para una serie de potencias, ¿no es cierto? Lo que tenemos es, esta es la forma general en que se escribe una serie de potencias. Fíjense que una serie de potencias ya no empieza en n igual a 1, como comenzaban las series normales, porque las series dependen solamente de n. En una serie de potencias ya se involucra la x y por lo tanto se puede involucrar también a n igual a 0. Entonces, la forma general es esta de una serie de potencias, es decir, multiplicamos esta expresión que tenemos aquí, c sub n, que es un número básicamente llamado coeficiente, y una variable elevado a la potencia n, que básicamente es la parte variable de la sucesión, o de la sucesión, o ya prácticamente de la serie. Cuando sumamos estos términos, podríamos escribir en forma explícita la suma, ¿no es cierto? Aquí tendríamos c sub 0, es decir, aquí tendríamos c sub 0 más c sub 1, ¿verdad? Más c sub 2 y así, etcétera, etcétera, etcétera. Más y terminaríamos, bueno, no terminaríamos, simplemente si queremos delimitar, pondríamos un valor final, pero como aquí estamos expresando que es hasta el infinito, entonces esto no tiene fin, ¿sí? Simplemente es una suma, perdón, aquí me está faltando c sub 0 por x a la 1, ¿no es cierto? Más c sub 2 por x al cuadrado. Y así tendría c sub 3 por x al cubo, c sub 4 por x a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la suma de todos estos términos es una serie de potencias. ¿Ok? Como les he dicho, c sub n, escribamos aquí,
pongamos. C sub n es llamada coeficientes. Son los coeficientes de la serie, es decir, son números reales. Y x sub n, en cambio, es ya la parte variable de la serie, ¿sí? Vamos a... Ok, entonces, también nos interesa saber si es que estas series, llamadas series de potencia, son o no son convergentes. Y nos interesa saber, básicamente, en qué valores de X, o sea, la pregunta que salta a continuación es, ¿para qué valores de X series de potencias son convergentes? Al tener unos valores X que son variables, entonces, dependiendo de los valores de X que tengamos, la serie va a ser convergente o divergente. Entonces ya involucra un paso más allá de lo que es una serie normal. Ahora, y o sea, esta pregunta es nuestro objetivo en esta clase, averiguar para qué valores de X las series de potencia son convergentes y obviamente para qué valores de X las series serán divergentes también. No todas van a ser convergentes, no todas van a ser divergentes. Habrá que averiguar en cada caso qué es lo que sucede con cada serie. Estas series o estas expresiones que tenemos aquí, esta expresión, se puede escribir como una función. O sea, fíjense que es aquí. Una función polinomial. Exactamente, es un polinomio prácticamente, ¿no es cierto? Puedo yo escribir esto como una función. F de X es igual a C sub 0 más C sub 1X más C sub 2X cuadrado más, etcétera, etcétera, etcétera. Esta función, ¿cierto? Y ya bajándole, digamos, o sea, haciéndolo cada vez más sencillo, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si n es igual a 2, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo? Esto se transforma en un polinomio cuadrático. Es decir, se tiene C sub 0, que será un número cualquiera, C sub 1 por X más C sub 2 por X2. Es decir, esto es un polinomio cuadrático, ¿verdad? Entonces, podemos escribir a la serie como una función, ¿sí? Y obviamente cuando ya hablamos de funciones, se puede definir el dominio de esa función, ¿sí? Es decir, el dominio de f es prácticamente los valores para los que la serie de potencia es convergente. Entonces, fíjense que obviamente las series no es que sean tan complicadas, ¿no es cierto? Simplemente si las expresamos como funciones, se les puede tratar como funciones y como conceptos que ya conocemos. Entonces, el dominio de f es los valores, aquí me falta especificar de x para los que la serie de potencia es convergente. Básicamente, eso es una de las formas en las que se puede ver si una función es, perdón, si una serie es convergente o no es convergente. ¿Cuál es la diferencia entre un polinomio y una serie? La única diferencia que hay entre un polinomio y una serie es que la serie tiene infinita cantidad de términos, mientras que el polinomio
está truncado hasta cierto valor. En este caso, por ejemplo, si n vale 2, un polinomio cuadrado. Y así sucesivamente con cada término n que nosotros querramos fijar. Vamos un poco más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí pongamos observaciones. Pongamos, enumeremos. Observación 1. ¿Qué sucede si es que o en qué se transforma la serie? Vamos así. Si es que C sub n es igual a 1. C sub n es igual a 1. Perdón, déjenme poner aquí así. C sub n es igual a 1. Entonces, si es que C sub n es igual a 1, pongamos aquí para todo n, ¿qué tipo de serie tenemos? O sea, la forma de esta serie cambiaría un poco, ¿verdad? Y se escribiría de esta manera. Esta sucesión, esta serie, cambiaríamos esto por 1. Al ser por 1, no se escribiría y tendría esta expresión de esta serie. Entonces, ¿qué tipo de serie tenemos en este caso? Si es que sumamos los términos, esto me daría, para n igual a 0, sería x elevado a la 0, me da 1, ¿verdad? Para n igual a 1, me quedaría x. Para n igual a 2, me quedaría x al cuadrado y así sucesivamente. ¿Verdad? Más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de serie es? Divergente. Pero antes de saber si es convergente o divergente, ¿qué tipo de la característica, el nombre específico de esta serie? Tal vez Exponencial. Alguien ya dijo por ahí, no le escuché muy bien. exponencial, creo que dijo. Bueno, no le escuché bien, pero me parece que dijo geométrica. Una serie geométrica. Es una serie geométrica, exactamente. ¿Sí? Es una serie geométrica y ya sabemos con anterioridad que una serie geométrica converge, ¿no es cierto? Pongamos aquí la serie geométrica converge. ¿En qué valores converge la serie geométrica? O sea, para X, ¿no? Converge, escribamos así más bien, converge a. ¿Cuál es el valor de convergencia de la serie geométrica? Es una expresión 1 sobre 1 menos X, ¿cierto? O sea, si tenemos una serie geométrica y es convergente, convergerá a este valor. ¿Ya? Pero ¿en qué casos converge? Converge a ese valor solamente si X, aquí pongamos en términos matemáticos, X está entre -1 y 1. Déjenme ver dónde está aquí. Necesito. Aquí. X. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una serie geométrica, si es que este valor de X está entre -1 y 1, entonces esa serie es una serie convergente. Y el valor de la convergencia sería esta expresión. O sea,
Supongamos que x vale 0. El caso más fácil, ¿no es cierto? El 0 está entre este intervalo entre menos 1 y 1. Aquí pondríamos 0. Aquí pondríamos 0. Y así para todos los términos que van a continuación. Entonces, la serie converge a 1. Si reemplazamos aquí, x vale 0, me queda 1 dividido para 1, que es 1. ¿Ya? Igual, por ejemplo, si ponemos x igual a 1 medio, que igual está en el intervalo de menos 1 a 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1 más 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo, etcétera, 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 más un 16avo, más un 32avo. Y esa suma hasta el infinito me va a dar este valor de aquí. ¿Ya? Que sería prácticamente 1 dividido para 1 menos 1 medio. Es decir, ¿cuánto sería el valor de convergencia? 2. Si es que x vale 1 medio, ajá, la convergencia sería 2, el valor de la convergencia. ¿Ya? Obviamente, si es que yo tengo este valor, este intervalo de aquí de convergencia, eso significaría que la serie geométrica, perdón, eso significaría que la serie geométrica diverge, ¿cierto? Bueno, ¿cómo le ponemos aquí? Ah, ya. Diverge en, pongámosle con valor absoluto. Valor absoluto mayor o igual a 4. Creo que tengo aquí. No. Valor absoluto, aquí está. Entonces, aquí. Cuando x es mayor o igual a 1. Es decir, con esta expresión estoy diciendo que si x vale más que 1 o x es menor que menos 1, entonces esa serie geométrica es divergente. Y pongamos un caso, si x vale 2, ¿no es cierto? Entonces tendría la suma de 1 más 2 más 4 más 8 más etcétera, etcétera. Esta suma va creciendo, nunca llega a un valor fijo, siempre va creciendo cada vez más y se hace infinita la suma. Entonces, esa serie geométrica será divergente, ¿sí? Entonces, hay una forma que es más general para escribir esta serie de potencias. Y bueno, le vamos a copiar de acá porque es una expresión más general para las series de potencias. Vamos aquí, forma mucho más general de una serie de potencias. Aquí la única diferencia es que podríamos cambiar a esta x y ponerle o restarle un valor a. Entonces, esta formulación nueva que tenemos aquí también es una serie de potencias, ¿sí? Esta serie de potencias se le denomina serie de potencias alrededor de A o centrada en A. A, pongámosle entre comillas. Centrada en A. Y tiene esta fórmula matemática, ¿no es cierto? Obviamente, estos términos de aquí también deberían cambiar. Es decir, C sub 0 mantiene la forma C sub 0, C sub 1 también, pero aquí debería restar x menos a. Elevado a la potencia 1 me queda x menos a más C sub 2 por x menos a
elevado a la potencia 2. Quedaría de esa forma. Y así sucesivamente para todos los valores de n. ¿Ya? Como les digo, esta serie de potencias se denomina serie de potencias centrada en A o alrededor de A. Aquí también tenemos algunas observaciones. Por ejemplo, una primera observación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos n igual a 0? O sea, si es que este valor es 0, ¿cierto? Y obviamente este valor se hace 0 de aquí. ¿De qué manera estamos escribiendo esta expresión? O sea, si es que esto es 0, estamos diciendo que esto x menos a elevado a la 0 vale 1, ¿cierto? Pongamos aquí control C, control V. La primera expresión, aquí pongamos. Si n es igual a 0, x menos a elevado a la 0, estamos diciendo que vale 1. Pero la característica o por qué estoy escribiendo esto es porque no le damos importancia a qué. A cuánto vale x menos a. X menos a. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa si x es igual a a? Si x es igual que a, esta expresión valdría 0 y tendría 0 elevado a la 0 y tendría una indeterminación ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la primera observación, es decir, estamos considerando que x menos a elevado a la 0 vale 1, sin importar cuánto valga x y cuánto valga a. ¿Sí? Eso hay que tener claro en esta condición. Es una convención, o sea, es una regla establecida matemáticamente para poder trabajar en forma esquemática, digamos, y desarrollar la parte teórica. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Una segunda observación. ¿Qué pasa si, o sea, en el caso, ¿no es cierto?, en que x sea igual al valor de a. ¿Qué es lo que sucede? Si x es igual a a, ¿no es cierto?, todos los valores son 0. ¿Para qué casos? Para n mayor o igual que, vamos a decir, n mayor o igual que 1. Ya, prácticamente, si decimos que x es igual a a, entonces esto se hace 0. Estamos diciendo que esto vale 0 cuando n es 1 o mayor que 1, ¿no es cierto? Aquí tengo n mayor que 1 y esto obviamente se hará 0. Y entonces nos quedaría simplemente que la sucesión, perdón, la serie es igual a c sub 0, cuando cuando x vale a. ¿Ok? Entonces, esas observaciones hay que tener en cuenta. En esta condición, ¿qué es lo que sucede? Con la convergencia. O sea, si x es igual a, esto se hace 0
esto se hace 0 y todos los términos hasta el infinito se hacen 0. Lo único que me queda es esto, ¿verdad? Y este valor C sub 0 es un valor real, es un número. Entonces, significa que toda esta serie converge a este número. Por lo tanto, si X vale A, o sea, si X es igual a A, la serie de potencias siempre es convergente. Si X vale o es igual a A, entonces la serie siempre es convergente. ¿Okay? Esas serían las observaciones. Bueno, ahora con esto hagamos un par de ejercicios antes de seguir con la otra parte que es calcular el radio de la convergencia. Prácticamente hablar un poco del dominio. Bueno, hagamos de una vez la otra parte y después hacemos ejercicios. Podemos hablar de un teorema referente a a las series de potencias. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, para una serie de potencias expresados en esta forma, ¿no es cierto? Vamos a copiarle acá. Para esta serie de potencias, solo hay 3 posibilidades respecto a la convergencia, ¿no? Solo hay 3 posibilidades respecto a la convergencia. La primera es que, la primera es que la serie converge cuando X es igual a A, que ya hemos dicho, ya hemos visto por qué. La segunda es que, perdón, aquí falta algo adicional. La serie solo converge cuando X es igual a A. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la serie sea convergente para todo valor de X. Esa es otra posibilidad. Fíjense que la diferencia es que aquí X es un número A y puede ser que la serie converja solo cuando X valga A. La otra posibilidad, en cambio, es mucho más amplia. La serie es convergente para todo valor de X. Es decir, cualquier número que yo le ponga en X, la serie siempre va a converger. Y otra posibilidad es que existe un número, le vamos a llamar R, dicho sea de paso, radio de convergencia. Existe un número R llamado radio de convergencia, que además tiene que ser positivo. Pongamos aquí coma positivo. Sí, obviamente al ser una distancia, esto se considera positivo. De tal manera que la serie converge si el valor absoluto de X menos A es menor que R. ¿Dónde tengo? ¿Qué pasó? No quería emoticones, esto quiero. El valor absoluto es menor que R.
Y aquí podríamos especificar de una vez, ¿cierto? Cuándo es convergente. O sea, y converge, perdón, y diverge. La serie diverge, ¿no es cierto? Si, en cambio, esto es al revés. X menos A es mayor que R. Entonces, aquí vamos a cambiar esto por el mayor. O sea, para el resto de números distintos de este intervalo, de este primer intervalo que tenemos acá. Entonces, nuestro trabajo va a estar centrado en determinar en cuál de los tres casos o posibilidades estamos para analizar la convergencia de una serie de potencias. ¿Ya? Bien, entonces con eso, sí, Y no hay ningún caso en que sea igual. X menos perdón, A. no escuché, perdón. ¿Hay algún caso en que sea X menos A igual a R o no? X menos A igual a R. Sí, ya vamos a analizar. A ver, aquí vamos a poner algunas observaciones. A ver, pongamos así. A ver. La primera. En el caso 1, decimos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando X es igual a A, o sea, en el caso 1, decimos que R es igual a 0 prácticamente. Es decir, no hay radio de convergencia, o el radio de convergencia vale 0, pero se da la convergencia en un solo punto, ¿sí? Otra posibilidad, o mejor dicho, otra forma de aclarar un poco este teorema es que en el caso 2, ¿qué estamos diciendo? R es igual a ¿qué? A infinito. Y fíjense que si es que la serie es convergente para todo valor de X, entonces estamos diciendo que el radio de convergencia es infinito. ¿Sí? Y una tercera observación. Bueno, aquí hablaríamos ya del intervalo de convergencia, pero yo creo que más bien lo vamos analizando en cada caso. A ver, sí, la pregunta que me decía es si es que esto puede ser igual a R. Sí puede ser igual a R, pero depende de cada caso. ¿Sí? Obviamente acá también puede tener igual a R, pero depende de cada problema. Si es que esto se da la igualdad, es decir, la igualdad se analiza en cada problema y peor aún en cada extremo de este intervalo que tenemos aquí. Entonces, por eso es que no se escribe aquí directamente la igualdad, porque va a depender en cada situación. ¿Sí? Bueno, con estas dos observaciones quedémonos porque con los ejercicios ya podemos acotar algo más. Entonces, ahorita hagamos algunos problemas o ejercicios para entender esta situación. A ver, aquí sí voy a necesitar una pizarra de... Entonces, tenemos... A ver, vamos a cambiar acá. Ahí sí están viendo una pizarra en blanco, ¿verdad?
Ajá. Ok, entonces, primer problema. O sea, lo que vamos a hacer prácticamente es analizar la convergencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos es saber para qué valores, perdón, esto no tiene tilde, ¿no? Para qué valores de X la serie desde n igual a 0 hasta infinito de la expresión n factorial por x a la n es convergente. ¿Sí? ¿Para qué valores de x esta serie es convergente? Como les he dicho, la mayoría de problemas se van a resolver utilizando la prueba del cociente. Entonces hay que recordar un poco cuál es esa prueba del cociente. Básicamente, lo que queremos averiguar es o calcular el límite cuando n tiende al infinito de a sub n más 1 dividido para a sub n en valor absoluto. En ese caso debemos identificar en nuestra serie, que es esta, debemos identificar cuál es el a sub n más 1 y cuál es el a sub n. O sea, esta expresión que yo tengo aquí es el a sub n. Si es que yo cambio este n por n más 1 y este n por n más 1, entonces tendré a sub n más 1. Y eso básicamente es lo que se hace para poder hacer esta prueba del cociente. Entonces, escribimos, ¿no es cierto? Haríamos este cálculo. Límite cuando n tiende al infinito de que a sub n más 1 es n más 1 factorial por x a la n más 1. Y dividimos esto para a sub n. A sub n simplemente es n factorial por x a la n. ¿Verdad? Debemos desarrollar esta expresión, simplificar lo que haya como simplificar. Esto me quedaría igual a que límite cuando n tiende al infinito. N más 1 factorial. ¿Se puede descomponer o no se puede descomponer? Sí. ¿Cuánto me quedaría n más 1 factorial? N más 1 por n factorial. Ajá, sería n más 1. Bueno, sería por n menos 1, por n menos 2, etcétera, 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 que se traduce en n factorial, ¿verdad? X a la n más 1 también se transforma en x por x a la n. Y acá tendría lo mismo, ¿cierto? N factorial, x a la n. Entonces, esta expresión simplificada me daría n factorial con n factorial, x a la n con x a la n, tendría esta expresión de aquí. Esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de n más 1 por el n más 1 ya puede salir del valor absoluto porque son términos fijos, no es término variable. Pero la x quedaría dentro todavía del valor absoluto. Entonces, aquí podríamos ya reemplazar el valor de n. Si es que este n vale infinito, toda esta expresión que tenemos aquí, multiplicado por el valor de x, cualquiera que este sea, esto me va a dar
infinito, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí, bueno, hizo falta hacer una acotación. En esta expresión que tenemos aquí, hay que considerar que x tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Para calcular, o sea, estamos calculando este límite, vale infinito, siempre y cuando x sea distinto de 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir respecto a la divergencia o a la convergencia? Que converge en cero. No, es divergente. Es divergente. Bueno, lo que Sí, dijo el compañero sí está bien, solo que ¿Cómo? dijo en términos diferentes. O sea, la serie converge si x es igual a 0. Y también se puede decir que la serie diverge para x distinto de 0. ¿Sí? Entonces, bueno, cualquiera de las dos formas es correcta para especificar la convergencia de esta serie que tenemos aquí. ¿Ok? En ese sentido, podríamos también escribir el dominio de f de x. Acuérdense que f de x se expresaba como una función de todos los términos de esta sucesión, de esta serie, ¿cierto? También se puede decir que el dominio de f de x es x igual a 0, ¿verdad? Solamente en los valores de convergencia se escribe cuál es el dominio. Hagamos otro problema. En este Igual, caso, ¿sí? en este caso que hicimos, entonces el radio del que habíamos hablado antes sería el infinito, ¿no? No, pues. Ah, ok. Bueno, ya le vamos a analizar el radio, pero ¿cuál sería el radio? A ver, de una vez, ¿cuál sería el radio? 0. O sea, es un solo punto, ¿no es cierto? Sí, pero aquí hay que fijarnos en una cosa, que nuestra serie, o sea, la forma en la que está escrita la serie, no sabemos o no hemos especificado cuál es el valor de A. O sea, aquí no hemos, o sea, no está escrito en términos de x menos a elevado a la n. No está escrito de esa manera, entonces todavía no podríamos determinar un radio porque no sabemos cuánto vale a. Podríamos decir que vale a es igual a 0, ¿cierto? O sea, no está escrito así, pero se puede decir, ¿no es cierto? O sea, es equivalente. Aquí pongamos, si vale la pena aclarar esto, verán. Pongamos así más bien. La serie se puede escribir también, ¿no es cierto? Se podía haber escrito como n igual a 0 hasta infinito de n factorial por x menos 0 a la n. ¿Sí? Que es lo mismo que tenemos en la primera forma de escribir. En ese caso, ¿qué estamos diciendo? Que a es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué decíamos de los casos de convergencia acá? Entonces, si x es igual a a, ¿cierto? En el caso de la convergencia, en este caso decimos que x converge cuando vale 0,
pero 0 también es igual a A. Entonces, estamos diciendo, o estamos en este caso de aquí, R es igual a 0 prácticamente. ¿Sí? Entonces, si A es igual a 0 y converge solo en X igual a 0, entonces R podríamos decir que vale 0. ¿Ok? Ese sería, valió la pena la pregunta para aclarar esta situación. Veamos otro problema. ¿Para qué valores? Igual, ¿no es cierto? ¿Para qué valores de X? Esa es la pregunta para todos los problemas. La serie converge. Entonces escribamos la serie. Desde n igual a 1 hasta infinito de x menos 3 a la n dividido para n. Ok, entonces igual, aplicamos la prueba, ¿no es cierto? La prueba del cociente para determinar qué es lo que sucede con esta serie. Entonces aquí, bueno, sabemos que la sub n, un poco para aclarar esto, es x menos 3 a la n sobre n. Al hacer la prueba del cociente, ¿qué es lo que tendríamos? Es decir, el límite cuando n tiende al infinito de a sub n más 1 sería x menos 3 a la n más 1 sobre n más 1, ¿verdad? Dividido para a sub n. A sub n es x menos 3 sobre n. Esto la n y dividido para n. Todo esto en valor absoluto. Bueno, esto se puede multiplicar, creo que es mejor. Límite cuando n tiende al infinito. Si le escribimos como multiplicación, tendríamos x menos 3 a la n más 1 sobre n más 1 multiplicado por el recíproco de esta expresión sería n sobre x menos 3 a la n. ¿Cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que me queda? A ver, descomponer x menos 3 a la n por x menos 3. Entonces se va el del denominador y queda x menos 3 por n sobre n más 1. El x menos 3 como módulo puede salir y queda n sobre n más 1. Eso es 1. Entonces queda módulo de x menos 3. Ya, módulo de x menos 3. Sí, valor absoluto de x menos 3. Entonces tendría x menos 3 por n, perdón, elevado a la n multiplicado por x menos 3, ¿no es cierto? Esto se puede expresar así para poder simplificar. Simplificaría esto con esto. Y nada más. Entonces, me quedaría esta expresión. Límite, n tiende al infinito, del módulo de x menos 3, que es la parte variable. Y me quedaría n sobre n más 1. Escribámosle acá primero más bien. Me quedaría n sobre n más 1 y x menos 3. ¿Cierto? Ahora bien, analicemos un poco cómo quiero calcular este límite
aquí, ¿no es cierto? Porque esto no depende de n. Debo escribir de otra manera esta expresión, n sobre n más 1, para poder calcular ese límite, porque es un límite al infinito y esto es polinomio dividido para polinomio. ¿Qué es lo que se hace? Se divide para el mayor exponente del denominador, es decir, dividir a esta expresión para n. O sea, límite cuando n tiende al infinito, divido todo para n, me quedaría n dividido para n, 1. N dividido para n, 1 más 1 dividido para n, 1 sobre n. Y de esa forma ya puedo calcular este límite. Si yo reemplazo el valor de infinito, esto me queda 1, ¿cierto? Esto me queda 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cierto? La serie converge no, perdón, no converge, no sería converge. Sería tiende, ¿no es cierto? Porque estamos calculando dentro del límite todavía. Y ni siquiera sería la serie, sino que más bien aquí podríamos escribirlo directamente. O sea, este límite, ¿no es cierto? Tiende a x menos 3 cuando o si n tiende al infinito. Hemos encontrado el valor del límite, ¿sí? Ahora bien, la prueba de la razón, ¿cierto? Ustedes recordarán que especifica, o sea, el límite cuando n tiende al infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, dice que es convergente cuando esta expresión es menor que 1, es convergente. ¿Cierto? Entonces lo que tengo que hacer es comparar simplemente esta expresión que salió del límite con este menor que 1. Entonces, como conclusión del problema, ¿qué es lo que diríamos? La serie converge cuando este límite que nos quedó de esa expresión es menor que 1. Y también diríamos que diverge, obviamente, en el resto de valores. Si x menos 3 como valor absoluto es mayor que 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Analicemos o abramos esta expresión x menos 3 menor que 1. O sea, x menos 3 menor que 1, a ver, hagamos aquí. Como valor absoluto se traduce, ¿no es cierto? Menor que 1, menor que menos 1. Es decir, x me quedaría sumando 3, me quedaría aquí 4. Sumando 3 me quedaría aquí 2. ¿Cierto? Entonces, cuando x está en el intervalo entre 2 y 4, es convergente. Este es el intervalo de convergencia. ¿Sí? Y obviamente, ¿cuándo diverge? Entonces, si x, aquí pongamos si x es mayor que 4 o x es menor que 2, la serie diverge.
Bien. Entonces, aquí viene un poco también la pregunta que habían hecho hace un momento, es decir, ¿qué pasa en el caso en que esto es igual? O sea, ¿qué sucede? Entonces aquí es lo que yo les decía, hay que averiguar en cada caso qué es lo que sucede. O sea, ahora tenemos ya un extremo o dos extremos del intervalo donde no sabemos qué es lo que sucede. Sabemos que la serie converge en el intervalo de 2 a 4 y sabemos que diverge en el intervalo mayor que 4 y menor que 2. Pero no sabemos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué sucede en x igual a 2 y en x igual a 4? ¿Sí? Y en ese caso, como les digo, hay que averiguar en forma individual qué es lo que sucede. Es decir, vamos de uno en uno. Además, también la prueba de la razón, ¿sí? La prueba de la razón, como les había escrito aquí, no me da una solución con la igualdad, ¿sí? Por esa razón también estamos en este momento averiguando qué es lo que sucede con la igualdad. Entonces, vamos primero averiguando qué es lo que sucede si x es igual a 2 y si x es igual a 4. Vamos con x igual a 4. Me parece que es la más fácil. Veamos. Entonces, si x es igual a 4, ¿en qué forma, cuál es la forma que toma la serie? Entonces, fíjense acá, la serie original era x menos 3 a la n sobre n. O sea, la serie sería 4 menos 3 elevado a la n sobre n. Igual a 0 hasta infinito. Esa sería la forma de la serie, ¿no es cierto? Esto se traduce en igual a 0 hasta infinito. 4 menos 3, 1. 1 elevado a la n es 1. Se transforma en esta serie de aquí. Esta serie de aquí, ¿qué tipo de serie es? Es una serie armónica. Armónica, ¿no es cierto? Es una serie armónica. Y la serie armónica, ¿qué es lo que sucede con la convergencia o la divergencia? Es divergente. Es divergente. Serie armónica diverge. ¿Esto empieza desde n0 o desde n1? Desde n0. Entonces, ¿qué sucede en el Dije otro una caso? pregunta, ¿por qué le toma desde N0? Porque la serie está escrita así o estaba escrita de otra forma. Desde 1 me parece que estaba ahí. Ah, perdón. Aquí. Ah, sí, perdón. Desde n igual a 1 yo escribí. Sí, el problema es desde n igual a 1, perdón. Pensé que estaba me confundí con el otro problema. Esto es 1. Desde n igual a 1, n igual a 1. Ya. Entonces, serie armónica divergente. Ok. Ahora bien, en el otro caso también, ¿qué sucede si x es igual a... Si x es igual a 2, ¿no es cierto? ¿Qué forma toma la serie? Desde n igual a 1 hasta infinito sería 2 menos 3 menos 1.
elevado a la n dividido para n, ¿cierto? ¿Qué tipo de serie es? Es una alternada, ¿no? Por el menos 1. Sí, cuando tiene el signo -1 con la potencia n es una serie alternante. Es una serie alternante. Y según el criterio de la serie alternante deberíamos determinar si es que es convergente o si es que no es convergente. ¿Cuáles son las características de la serie alternante para averiguar convergencia o divergencia? Se debe calcular un límite, el límite de la sucesión y si es que ese límite vale 0, déjenme recordar. La serie alternante ya, aquí está. O sea, bueno, esto habría que revisarle, ¿no es cierto? Esto ya lo estudiaron, pero la serie alternante tiene el criterio de que si b sub n más 1 es menor o igual que b sub n, y además, si el límite de b sub n es igual a 0 cuando n tiende al infinito, entonces, si se cumple esto, entonces converge. En nuestro caso, tenemos que, ¿cuál es b sub n para nosotros? B sub n es, no, B sub n no considera la parte alternante. B sub n es 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, deberíamos comparar, hacer esta comparación. ¿Cuál sería B sub n más 1? B sub n más 1 es 1 sobre n más 1. ¿Cierto? Comparamos esto. ¿Se cumple esto o no? Sí, se cumple. Sí se cumple porque está en el denominador la n, ¿no es cierto? Entonces, b sub n más 1 es menor que b sub n. Entonces, vamos aquí, se cumple que b sub n más 1 es menor que b sub n. Y por otro lado, el límite de b sub n, o sea, el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, ya sabemos que esto vale 0. Entonces, se cumplen las dos reglas o las dos características de la serie alternante, por lo tanto, podríamos concluir que esta serie converge, ¿cierto? Por estas razones converge. Por lo tanto, la serie, ya como conclusión del problema, ¿qué diríamos? Que la serie x menos 3 a la n sobre n converge cuando x es menor que 4 y x es mayor o igual que 2. Sí, ¿no? Ahí estábamos. Esa sería la solución para este problema. Ahora, aquí mismo averigüemos cuál es el radio de convergencia. Fíjense que en este caso A es 3, ¿no es cierto? Si nosotros graficamos en la recta numérica, aquí el valor de 3, por un lado tenemos
el valor de 4 para la convergencia y el valor de 2 para la convergencia. Entonces, hay una distancia alrededor de A, esto es A, hay una distancia de 1 unidad. Eso significa que el radio vale 1. ¿Sí? Entonces, lo que se decía, ¿no? ¿Qué sucede cuando en la igualdad? Entonces, recalco, cada vez que queramos averiguar la igualdad de este radio, en esta regla que habíamos escrito aquí, se debe averiguar en cada caso y en cada extremo del intervalo que estemos analizando. Ok. Veamos. Sí. Arriba, cuando estaba haciendo el Bn más 1 y el Bn, la n que estaba en el exponente, mm, ¿cómo se lidiaba con eso? A La n ver, del exponente. claro. Es que, o sea, esta es la serie alternante, ¿no es cierto? Para analizar la serie alternante se debe analizar esto. Pero el V sub n que analicemos aquí no se considera la parte alternante. Y fíjate que el -1 a la n es lo que le hace alternante a la serie. Esa parte no se debe considerar para analizar, para saber cuál es V sub n. No sé si me hice entender ahí. Alternante. Entonces, O sea, esta parte de aquí es la parte alternante. Y 1 sobre n es la otra parte que queda sin considerarlo alternante. Y a eso que queda se le nombra V sub n. entonces como si fuera positivo. Claro, es positivo porque es 1 sobre n y n es positivo, entonces sí. Sí, que si fuera menos 13 a la n, entonces solo se pone 13 sobre, o sea, 13. ¿Sí, no? O sea, si tienes menos 13 a la n, dices. Ajá. Entonces, o sea, menos Claro, 3 a n claro. sobre n, entonces, Podríamos poner -1 a la n por 13. Claro. ah, Sí. ok. Claro, hay veces en que hay que reescribir a la forma en la que está escrita para encontrar. Ok. Veamos otro problema. Es un problema que tenga radio infinito. A ver. A ver, veamos este problema, a ver cómo. Analizar, ¿no es cierto?, el radio y el intervalo de convergencia de la serie. El radio y también el intervalo de la serie dada a continuación. Sumatoria de n igual a 0 a infinito de n por x más 2 a la n sobre 3 a la n más 1. Bueno. Igual,
método de la razón. Calcular el límite cuando n tiende al infinito. De a sub n, perdón, a sub n más 1, entonces sería n más 1 por x más 2 a la n más 1. Y dividido para 3 a la n más 1, en este caso sería 3 a la n más 2. Y como tengo que dividir, bueno, de una vez multiplicamos, aquí tendría simplemente invertido esto, 3 a la n más 1 sobre n por x más 2 a la n. Ok, entonces simplificamos esto, a ver qué nos quedaría. Igual hay que esto abrir, ¿no es cierto? Expandir este exponente. O sea, me quedaría x más 2 con esta n se simplificaría con esto de aquí. 3 a la n más 1 es lo mismo que 3 a la n por 3. Y acá tendría 3 a la n por 3 al cuadrado. Ya, entonces simplifico esto. Simplifico este 3 con este cuadrado. Y nada más, tendría n más 1 sobre n. Creo que ya no puedo simplificar más. Esto me quedaría igual al límite. Cuando n tiende al infinito de n más 1 sale del valor absoluto dividido para n. Me queda un x más 2 en la parte superior. Y g no es 3 de n abajo. Porque le queda un n de lo que simplificó. Ah, sí. Bueno, pongámoslo acá entonces. 3. Este de aquí. Este de aquí creo que es, ¿no? Ah, no. Este de aquí. Sí. Entonces tengo ahí n más 1 sobre n multiplicado por x más 2 sobre 3. Ok. Entonces, creo que igual esto de aquí, como tengo límite de polinomio sobre polinomio, este límite, a ver, ¿cómo podría escribir esta expresión? Porque si no voy a tener infinito sobre infinito y no me queda. Entonces, pero podría dividir, creo. O sea, esto se puede escribir dividido para n. Sería n sobre n, me queda 1, más 1 sobre n. Y ahí ya tengo que esto se va a hacer 0 con el límite. Y me quedaría 1 multiplicado por x más 2 sobre 3. Es decir, este límite tiende a x más 2 sobre 3 cuando n tiende al infinito. Prácticamente tendríamos esa expresión. Y tendríamos que por la teoría del método de la razón, o sea, llegaríamos a concluir que x más 2 sobre 3 menor que 1 para la convergencia. O sea, para analizar convergencia, ¿no es cierto? Si la serie converge, sí se da esta expresión. Y obviamente, a ver, pero escribamos porque, a ver, perdón. La serie converge si se da este caso. X más 2 sobre 3 menor que 1 y diverge si X más 2 sobre 3 es mayor que 1. O sea, en otras palabras,
pongamos así, convergencia. Si x más 2 es menor que 3 y diverge si x más 2 es mayor que 3. Entonces, ¿qué podríamos concluir aquí? De ahí el radio. O sea, habría que calcular, ¿no es cierto? Fíjense que aquí ya podríamos determinar el radio también. Aquí teníamos esto, acuérdense. X menos A menor que R. Esta forma, ¿cierto? Entonces, eso me indica que el número que tengamos aquí es el radio. Y si hacemos un símil con lo que tenemos escrito, el radio sabemos ya que vale 3. O sea, ya podríamos concluir aquí que el radio R es igual a 3. Y habría que verificar cuáles son los valores de X abriendo este valor absoluto. Es decir, X más 2 menor que 3 y mayor que menos 3. O sea, X 3 menos 2 vale 1 y menos 3 menos 2 vale menos 5, ¿cierto? En este intervalo sabemos que va a haber convergencia y habría que probar qué es lo que sucede con los valores extremos. Entonces, pongamos aquí, si X es igual a menos 5, ¿qué sucede con la serie? Entonces, aquí teníamos, es una serie alternante, fíjense que tengo, o sea, escribamos, ¿cierto? Si aquí pongo, en vez de esta X, menos 5, tendría menos 3. Entonces, la serie me quedaría serie desde n igual a 0 hasta infinito de n multiplicado por menos 3 a la n sobre 3 a la n más 1. Así era, ¿no? Sí, 3 a la n más 1. Entonces, aquí tengo una serie es una serie alternante. ¿O qué es lo que tengo aquí? X. Bueno, podríamos escribir esto más sencillo, creo. Esto sería, claro, podríamos escribirlo así, fíjense. O sea, si como tengo 3 a la n, ya. Simplificar esto para verlo mejor, verán. Tendría aquí n. Puedo escribir menos 3 a la n sobre 3 a la n por 3. Entonces, esto sería 1/3 desde n igual a 0 hasta infinito. Y como tengo la misma potencia n, sería menos 3 dividido para 3, es decir, menos 1 a la n. Entonces, serie alternante, ¿cierto? Igual que hicimos hace un momento. O sea, el b sub n aquí es igual a n. El límite de esto, cuando n tiende a infinito, es infinito. Entonces, no cumple esta regla que tiene que ser el límite igual a 0 para que haya
convergencia. Entonces, calculamos, perdón, determinamos directamente que si x es igual a menos 5, la serie diverge. Ok. Y ahora, cuando x vale 1, si x vale 1, entonces tengo esta serie ahora 1, ¿no es cierto? 1 más 2 me queda 3. O sea, si x es igual a 1, tendría la forma de la serie n 3 elevado a la n sobre, aquí pongamos también 3 a la n por 3. Esto me queda 1/3. 3 a la n sobre 3 a la n es 1. Y aquí me queda n. Esta serie obviamente es divergente porque cuando n sumo todos los valores de n, esto tiende al infinito, por lo tanto es una serie que diverge. Por lo tanto, si x es igual a 1, también la serie es divergente. Entonces, como conclusión, tendríamos que la serie converge cuando x es menor que 1 y mayor que menos 5. Y este sería el intervalo de convergencia. Y el radio de convergencia, 3. Ok, entonces con eso creo que podríamos terminar la clase. Hemos analizado el radio de convergencia, el intervalo de convergencia y en las series de potencias. ¿Sí? Con esto ya podrían hacer, comenzar a hacer el deber 1. Los problemas de la sección 11.8 ya podrían resolverlos. Entonces sería bueno que ya comiencen a trabajar en eso. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta de un ejercicio del deber. A ver. Creo que es la 31. 31. Ujú. Es más que nada en la simplificación, que, bueno, es como esta, ¿no? Tenemos que ver también el límite con el cociente. Y déjame le enseño un momentico. Voy a prenderle la cámara porque no, a ver, no tengo otra forma de enseñar. Claro. ¿Sí puedo? Ya. Ok. Vamos a ver si se ve. A ver. Es el ejercicio que tiene una K. Sí, es el de la K. Que, ¿cómo se llama esto? En el libro, bueno, sí, en el libro dice que tiene que ver para qué valores de K es convergente, ¿no? Y, a ver, ¿cómo se llama esto? Bueno, llega una parte en la resolución del límite en que, a ver, esta parte de aquí. Esta parte de aquí, ¿sí lo puede ver? Sí, creo. Sí, sí, sí. A lo mejor le tomo una foto O sea, se ve pero un poco borroso. Pero ¿cuál es la pregunta ahí? sí, la pregunta es que a partir de ahí, eh, ya no sé bien cómo proseguir. No sé si me podría dar alguna... Simplificar o algo así. Sí, sí, ajá. Porque en el libro, o sea, fui a ver la respuesta y decía que quedaba K, K a la K. mm, o sea, para que quede K a la K, tendría que quedarme, por ejemplo, aquí, después de esto, tendría que quedarme X sobre K a la K, ¿no? O algo así, pero Claro, para que se simplifique y te quede claro acá.
Algo A así ver, tendría que quedar, pero no sé. O sea, si me puede ayudar. Porque no estoy seguro. veamos. Déjame ver cómo sería este. A ver, ¿qué dice el ejercicio calcular? Es una positiva en contra de convergencia de la serie. Bueno, es que supongo que usaste el método de la razón, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Entonces, veamos, quizás sea con otro método, no sé. No he resuelto el problema, pero a ver, veamos. O sea, si tengo n factorial, sería n más 1 factorial elevado a la k. A ver, ¿cómo estamos aquí? Claro, n más 1 factorial elevado a la k, así sería. Sobre k por n más 1 factorial. Y esto multiplicado por x a la n más 1. ¿No es cierto? Esto dentro del valor absoluto multiplicado por este mismo término, pero al revés. O sea, sería multiplicado por k a la n, perdón, k por n factorial sobre n factorial a la k y x a la n, acá abajo. Así Hice sería, ¿verdad? una pregunta, ¿estaba mostrando la pantalla o algo? Ah, ¿no están viendo? No. A ver, veamos. Ahí sí se ve. Sí, A ver, veamos. Ya, entonces, o sea, estoy aplicando el método de la razón, ¿no? A ver a dónde llegamos. Entonces, tendría n, a ver, ¿qué es lo que puedo simplificar? Puedo simplificar aquí estos valores de x, este x a la n con este valor de x a la n, que me quedaría aquí una x, ¿verdad? Puedo simplificar, bueno, kn factorial, ¿esto cómo se expandiría? Sería kn por kn menos 1 y así, ¿no es cierto? Sucesivamente por kn menos 2, etcétera. Acá, esto de aquí, ¿cómo era? K por n. Aquí es todo esto factorial, ¿no es cierto? Sí, ahí está el factorial. Entonces, ahí cómo simplificar aquí. A ver, tendría k, o sea, esto expandiendo sería k por n más k. Sería el primer término. El segundo sería k por n más k menos 1 y así sucesivamente k por n más k menos 2, etcétera, etcétera. Pero no me deja simplificar. Ahí podría simplificar si sigue expandiendo, porque eventualmente llega a kn más k menos k. Y entonces eso sería kn. Y el kn se sigue expandiendo como un factorial. El mismo factorial que está en el numerador. Esto sí me va a entender. Le mandó una foto. A ver, si sigo expandiendo esto, me quedaría k por n más k menos 3, etcétera, hasta un punto que llegaría al k, me dices tú. Sí, sí, Ah, porque sí.
O sea, claro, podría suponer que este número podría llegar a ser el número K que quiero, ¿verdad? O sea, si sigo expandiendo, esto me quedaría K por N más K menos K, ¿cierto? Y de ahí, claro, obviamente de ahí, bueno, esto sería, me quedaría K por N y el resto se simplificaría con esto de aquí, ¿verdad? Ajá, sí. Que sería el Ya. KN factorial, sí. Claro, se simplifica este KN factorial. Y en el denominador me queda toda esta expresión todavía. Ajá. Ahora, en el numerador, n más 1. A ver, En el numerador, el n más 1 factorial lo descompongo en n más 1 por n factorial y distribuyo el exponente. el exponente, claro, sería n más 1, n más 1 menos 1, que sería, bueno, aquí ya sería n más 1 factorial, ¿no? Aquí ya sería factorial nomás esto. N más 1 por n factorial. Esto elevado a la k y esto elevado a la k. Entonces se simplificaría esto con esto. ¿Mm? Sí. Y me queda n más 1 sobre k sin el factorial. Entonces, a ver, escribamos. Me quedaría, un poco para resumir esto, me quedaría n más 1 a la k por x, ¿no es cierto? Acá me quedaría toda esta expresión. Kn más 1, perdón, kn más k. O sea, todo esto, ¿no? Que está aquí. Y acá ya me quedaría solamente 1. Y aquí también 1, es decir, ya creo que tengo esa parte simplificada. Entonces ahora lo que me queda es poder desarrollar un poco esto de aquí. Esto se puede escribir como n más 1 multiplicado por n más 1 multiplicado por n más 1 k veces. ¿No es cierto? Ujú. Em, pero acá abajo hay que desarrollar alguna forma aquí abajo que... Hay que simplificar esta forma de acá abajo. Bueno, aquí multiplicado por x y acá abajo, a ver, tengo k, n más k, kn más k menos 1, kn más... A ver, ¿qué pasa? Ya, llegamos a expandir esto. Quedó... a ver, aquí hay que expandir más, creo, entender bien esta expansión. Tengo kn más k menos 1, kn más k menos 2, kn más k menos 3. Ya. ¿Qué tengo a continuación de esto? Ah, no, es que todo el resto de aquí ya se simplifica, ¿no? A ver, veamos, este de aquí, ¿qué es? Hago k, n más 1 menos 3, es lo mismo, ¿no es cierto?
Sí. Aquí K, N más 1 menos 2. Y acá por N más 1 menos 1. Esto hay que desarrollarlo un poco más. No sé cómo desarrollarlo ahorita. A ver. Em, No entiendo esta parte. Déjame ver, déjame pensarle. Esto hay que tomar alguna otra alternativa para expandir. Esto de aquí sí me parece que está bien, que ya se simplifica. Pero esto de aquí, alguna otra transformación necesita. Para poder simplificar, obviamente eso habría que simplificar. O espérate. A ver, espérate. Claro, es que fíjate, aquí tengo, a ver, creo que ahí está la solución. Aquí tengo n más 1 k veces en la parte superior. En la parte inferior tengo k por n más 1. Tengo el segundo k por n más 1 menos 1. Aquí es por, ¿no? Por. En la otra tengo k por n más 1 menos 2 y así, etcétera, etcétera. Entonces puedo aplicar el límite en forma individual. O sea, esto me quedaría límite cuando n tiende al infinito. ¿De qué? De n más 1 sobre k por n más 1 multiplicado por, es la condición de límite. El límite se puede aplicar como es una función lineal, el límite es lineal, entonces se puede aplicar en los productos. Aquí tendría n más 1 sobre k por n más 1 menos 1, pero ahí no puedo simplificar, no, aquí sí puedo simplificar. Pero acá ya no puedo simplificar. K por n más 1 menos 1 por el límite de n más 1 sobre k por n más 1 menos 2. Y bueno, aquí tendría etcétera, etcétera, por el valor absoluto de x. No. No, necesito verle desde otro punto de vista aquí el denominador. Esta parte falta un poco de trabajo. Déjame pensarle para ver cómo se hace ya. Me falta alguna otra idea. Entonces, Sí, ¿para la próxima clase o después? veamos cuándo, ya le voy a seguir intentando, veamos si me surge alguna idea. Ok. Sí, pero ya les doy una mano en este problema. Eso sería. Bien. Quizás hay que hacer alguna transformación aquí para aplicar el límite en forma individual. Y ahí sí, capaz que se puede simplificar algo más. Sí, bueno, es que me preocupaba ese Bueno, ya les voy a dar una mano a ver cómo se puede seguir aquí. En
cuanto les tenga ya les comento. ¿Estamos? Profe, una cosita. Tal vez nos podría subir el PDF con los deberes que nos tocaba para cada semana. Ya les subí. Perdón, Ay, yo no lo he encontrado aún, si es que ya lo subí. A ver, estamos aquí en Teams. A ver, tengo que compartir, espérense un ratito. Aquí en Teams, aquí en la carpeta de deberes. No, perdón, ¿dónde está? Ah, uno le subo, creo. No, tienes razón, que uno le he subido, creo. Exámenes, libros. Ah, los libros, no sé si ya vieron, pero ya les... No, aún no les he subido. Ya les voy a subir ahorita. Ya, porfa, gracias. Y el otro compañero que me hizo la pregunta, ¿cómo sabía que ese estaba en el deber o no está en el deber ese ejercicio? Por la clase grabada. Ah, ya. Bueno, ahorita mismo les subo. Espérense un segundito, déjenme ver aquí. A ver, análisis. Claro, aquí están, todavía no les he subido. Ya les subo entonces, este momento les subo. Podemos quedar aquí la clase Gracias, profe. y ya. Ya nos vemos. Que pasen bien hasta el jueves. Hasta luego, Inge, gracias. Ok. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.